Romanos 7, 18 al 21 nos dice: Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Muchas veces encontramos en las iglesias de hoy, en los cristianos de hoy, el hecho de culpar a Satanás o al diablo cada vez que se hace alguna cosa que no es agradable delante de los ojos de Dios. Es como que todas las acciones que hacemos que no son buenas, entonces ahí decimos: no, yo no lo hice, fue que el diablo me incitó a hacerlo, fue que el diablo me tentó, y nos eximimos así de toda la responsabilidad que al final nos pertenece. Lo que acabamos de leer en Romanos lo escribió el apóstol Pablo. Y te puedo asegurar que él era más espiritual o tenía una relación más íntima y cercana con Dios que la que podemos tener hoy en día nosotros. Pero aún así, en medio de esa relación, de esa comunión que Pablo tenía con Dios y de cómo Dios lo utilizaba, él tenía la valentía de reconocer que lo malo que él hacía no era porque venía el diablo y lo obligaba a hacer algo que no quería, sino que él decía: lo malo que yo hago, lo hago porque tengo una naturaleza pecaminosa. En pocas palabras, Pablo reconocía que las malas acciones de él dependían única y exclusivamente al final de su propia naturaleza, de lo que él como hombre, como humano, en el fondo quería, deseaba o anhelaba. Muchas veces nosotros como cristianos, al ver o al tener a un diablo, podríamos decir así, a quien culpar, nos queremos librar de todas nuestras responsabilidades. Es así que si hacemos algo malo, algo incorrecto, entonces la vieja confiable, por decirlo así, es culpar a aquel que no se puede defender, digámoslo así. Es echarle la culpa a Satanás porque, no sé, tal vez así es más fácil, y es más fácil dar un testimonio y decir: no, hermano, yo pequé, yo hice esto, yo hice lo malo ante los ojos de Dios porque Satanás me obligó a hacerlo. No tenemos la valentía de reconocer. Vemos que Pablo, como lo dije anteriormente, siendo un hombre espiritual que Dios lo utilizaba, él tenía la valentía de reconocer que habían cosas en él que él deseaba, que él anhelaba hacer y que terminaba haciendo, que él sabía que no le agradaban a Dios. Qué bueno que nosotros tengamos esa capacidad y esa valentía de decir: hay cosas que no son buenas, que yo sé que no son buenas, pero que yo sigo haciendo. Y que cuando confesemos eso, cuando tengamos esa valentía, no digamos: fue que el diablo me obligó a hacerlo, sino que digamos: hey, yo estoy amando a Dios. Yo realmente quiero servirle a Dios, me estoy esforzando por servirle, pero reconozco que hay cosas que hago que a Dios no le agradan. Creo que cuando tengamos esa capacidad de ser honestos, muchas cosas van a empezar a cambiar en nuestra vida y vamos a ver la responsabilidad que verdaderamente tenemos. Jesús nos llama a cargar nuestra cruz cada día y seguirlo, a negarnos a nosotros mismos. El mismo Jesús nos muestra a través de este llamado el hecho de que hay cosas en nosotros que a Él no le agradan. A esas cosas debemos negarnos. Si bien la palabra dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero eso no quiere decir que Él coloque el hecho de el anhelo en ti de querer hacer ese pecado. Podríamos decir que el único que hace es rondar a ver quién tiene qué debilidad, qué persona tiene determinada debilidad, y en base a esa debilidad Él actúa colocando cosas en el camino como para que esa persona pueda caer en esa debilidad que ya tiene implícita en él mismo. No es que Satanás llegue y dice: a esta persona es santa, le voy a colocar el deseo de robar, y te manda el deseo de robar. No, ya el deseo está en nosotros, el deseo está en nuestra naturaleza pecaminosa, el deseo está en nosotros ya. Satanás lo único que hace, por decirlo así, es colocar todo para que ese deseo nos domine al final y podamos hacer lo que es incorrecto delante de los ojos de Dios. Ya basta de vivir como muchos cristianos que se creen los súper espirituales, pero en el momento que fallan no tienen
la valentía de decir, hey, yo fallé, yo soy humano, porque se creen que ya están en un nivel tan alto de espiritualidad que ya no pecan, o si pecan ya no son ellos, porque ya su naturaleza no los incita a pecar, ya no sienten deseos de hacer lo que a Dios no le agrada, parece que ya estuvieran allá en el cielo. Pero seamos valientes y decir, yo peco, yo fallo, porque al final es lo que mi interior, mi carne desea, mi naturaleza pecaminosa desea. Cuando entendamos esto, cuando comprendamos realmente cómo son las cosas, entonces allí pienso yo que podríamos tener una mayor libertad y le serviríamos a Dios con una mayor conocimiento, disposición de saber que simplemente somos personas mortales, que fallamos, que caemos, que pecamos, pero que Dios es un Dios que nos redime, que nos salva, que nos restaura, y todo eso a través del sacrificio de Jesús. Entonces allí entenderemos que el poder real no lo tiene Satanás, como muchas veces le estamos dando ese poder con el hecho de decir, no, nosotros, si yo hice esto malo fue porque Satanás hizo que lo hiciera, así dándole un poder que realmente él no tiene. La lucha real es negarnos a nosotros mismos cada día, negarnos cada día a nuestros deseos, a nuestros sentimientos, a lo que queremos, a lo que anhelamos. En esa lucha vamos a caer en ocasiones, vamos a fallar, vamos a sentirnos indignos, vamos a sentirnos culpables de hacer aquello que le prometimos a Dios una vez no volver a hacer. Pero así es el camino es un camino que va a ser perfeccionado, vamos a ser perfeccionados cuando ya no estemos aquí. Al final esa es una realidad. El hecho es reconocer, permanecer siempre confiando y dependiendo única y exclusivamente de Dios, porque Él es el que puede realizar el cambio. Nadie, por su propia voluntad, puede alejarse por completo de todos aquellos pecados con los cuales, podríamos decir, nuestra naturaleza ha estado viciada, nuestra naturaleza ha estado encaprichada en esas cosas que no le agradan a Dios. Pero por favor, ya deja de culpar a Satanás, al diablo o al enemigo por las cosas que tú estás haciendo que no son agradables a Dios. Es momento de tomar y admitir nuestra propia responsabilidad, de decir, yo fallé porque en ese momento determinado así lo quise, así lo anhelé, ese fue mi deseo, no pensé en las consecuencias, aunque a Dios no le agradaba, porque en ese momento solamente quise hacer lo que a mí me agradaba, lo que mi naturaleza me pedía. Eso es lo que nos está diciendo Pablo ahí en Romanos. Lo que no quiero hacer, eso hago. Mi alma, decía él, mi alma le sirve a Dios y yo sé que el camino real es Dios, pero mi naturaleza pecaminosa en ocasiones me obliga a hacer aquellas cosas que no quiero hacer. Deja tu opinión en los comentarios, comparte este video para que más personas puedan verlo. Es momento de realmente centrarnos en Dios y saber que nuestra naturaleza es el enemigo número uno a vencer. Sin más que decir, deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal para estar pendiente de más videos y nos vemos por aquí después.